Quisiera comenzar a hablar acerca de cómo un espectador planteó una pregunta interesante y reflexiva. ¿Qué pasa con aquellos que nunca escucharon el Evangelio? ¿Cuál será su destino eterno? Y saben, muchos espectadores han reflexionado sobre esta pregunta, pero tal vez se han sentido abrumados por la gravedad del tema y la dificultad de resolver todos los detalles de manera satisfactoria basándose en las escrituras. De hecho, hemos hablado sobre ese tema o sobre esta pregunta aquí en este grupo de estudio. El humilde estudiante de la Biblia aborda este tema con inquietud porque aunque algunos aspectos del juicio se tratan en profundidad en la palabra de Dios, sería presuntuoso que alguien pensara que tiene todas las respuestas sobre cómo juzgará Dios a cada individuo. Me viene a la mente Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, donde encontramos las siguientes palabras. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En esta noche vamos a abordar esta pregunta: ¿qué pasa con aquellos que nunca escucharon el Evangelio? Saben, algunos hechos son muy claros sobre el juicio. Número 1. Benjamin Franklin dijo: no hay nada que se pueda decir con certeza, excepto la muerte y los impuestos. Puedes añadir el juicio, es inevitable. Ahora, hermanos, el Espíritu Santo insiste en Hebreos capítulo 9, versículo 29. Insiste en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Además, el Espíritu enseña que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. La Biblia también enseña porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Número 2. Jesús será el juez. Nuestro Señor Jesús dice en Juan capítulo 5 versículo 22. Juan capítulo 5 versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Saben algo? Estoy agradecido por eso. Descanso en el hecho de que Jesús nuestro Señor impartirá justicia misericordiosa y perfecta, y solo Él puede hacerlo. No hay ningún ser humano que lo pueda o lo vaya a hacer. Solo Jesucristo puede hacerlo. Tengo gran confianza en que el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, como se encuentra en Génesis capítulo 18, versículo 25. Génesis capítulo 18, versículo 25. A diferencia de cualquier tribunal humano, Jesús nuestro Señor no cometerá errores en el día del juicio. Número 3. La palabra de Dios será la vara de medir para el juicio. Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículo 48.
Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El Espíritu Santo nos dice también, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Esto lo podemos encontrar en Romanos capítulo 2, versículo 16. Romanos capítulo 2, versículo 16. Número 4, en Santiago capítulo 2, versículo 12. Santiago capítulo 2, versículo 12, leemos más adelante: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Número 5, solo hay dos opciones para la eternidad. Así es, mis hermanos y amigos, solo hay dos opciones para la eternidad. No hay una puerta número 3. La palabra claramente nos dice en Mateo capítulo 25, versículo 46. Mateo capítulo 25, versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que no hay 3 lugares, solamente 2. Número 6, Jesús nuestro Señor no vino a condenar al mundo. No vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Es decir, quien no cree en Jesús ya está condenado. Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Número 7. Cada uno de nosotros será juzgado por sus obras. Lo que hacemos y lo que no hacemos sí importa. Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 13. Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 13. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, y escuchen, según sus obras. Número 8. Los muertos serán juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. Los libros incluyen el Antiguo Testamento para los que estaban antes de la cruz, según Hebreos capítulo 9, versículos 15 al 17. El Nuevo Testamento para los que estaban después de la cruz, según Colosenses capítulo 2, versículo 16. El libro de la vida del Cordero, con los nombres de los que están en Cristo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, capítulo 13, versículo 8, capítulo 20, versículo 12 y capítulo 21, versículo 27. Número 9. En ese gran y último día, toda la humanidad será juzgada, tanto los justos como los malvados.
Recordemos las palabras de Juan. En Juan capítulo 5 versículos 28 y 29. Juan capítulo 5 versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Número 10. Cada persona será juzgada según lo que haya hecho, hemos visto hasta entonces. Nadie tendrá que rendir cuentas por los pecados de sus padres ni por los de sus hijos. ¿Por qué? Bueno, acompáñenme a leer Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Y escuchen, porque tiene gran verdad este pasaje. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Número 11. En Estados Unidos, aquí donde radicamos, mi familia y yo, quienes tienen dinero, poder o influencia suelen tener la balanza de la justicia inclinada a su favor. Afortunadamente, cuando uno se presente ante el tribunal de Cristo, no importará cuánto dinero tenga o qué conexiones haya construido. El Espíritu Santo nos asegura, porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos capítulo 2, versículo 11. Romanos capítulo 2, versículo 11. Número 12. Otra consideración muy importante acerca del juicio es que los cristianos también tendrán que rendir cuentas por sí mismos. Si bien es cierto que Jesús dijo, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús dijo estas mismas palabras que he leído en Juan capítulo 10, versículo 28. Juan capítulo 10, versículo 28. Uno puede decidir apartarse de Dios en rebelión y perder su alma. Una vez más, uno puede decidir apartarse de Dios en rebelión y perder su alma. Consideren por unos minutos, hermanos y amigos, que Judas Iscariote, uno de los discípulos escogidos por Jesús mismo, a quien él envió a predicar en la comisión limitada, también estaba entre aquellos en Mateo capítulo 10 y versículo 1. En Mateo capítulo 10, versículo 1, a quienes les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Sin embargo, también sabemos que Judas traicionó a Jesús, traicionó a su maestro y perdió su alma. Y bueno, qué tristes palabras. Qué tristes palabras pronunció Jesús acerca de Judas. Vayamos a Marcos capítulo 14, versículo 21 y veámoslas por nosotros mismos. Marcos capítulo 14, versículo 21. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. No haber nacido. Entonces, si uno de los propios apóstoles de Jesús
que estaba capacitado para echar fuera espíritus inmundos y sanar toda clase de enfermedades y dolencias, pudo apartarse y perder su propia alma, preguntamos retóricamente, ¿cómo podría un cristiano hoy ser tan arrogante como para decir que no había manera o que no hay manera de que él se alejara de Dios y perdiera su alma? En realidad, todo el libro de Hebreos, todo el libro de Hebreos está escrito para advertir a los cristianos judíos sobre el peligro de perder sus almas. Consideren este ejemplo. Vayan conmigo, de favor, a Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 14 y lean conmigo mientras yo lo leo en voz alta. Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 14. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Luego el Espíritu Santo usa el ejemplo de los judíos en el desierto para ilustrar el peligro de perder la salvación. Escuchen versículos 18 y 19. Más adelante. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Si el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento no pudo entrar en la tierra prometida debido a su rebelión contra Dios, pregunto, ¿podrá el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento entrar en la tierra prometida o ir al cielo si persiste en la rebelión contra Dios? Claro que no. Luego, el Espíritu Santo añade en Hebreos capítulo 10, versículos 29 al 31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero, ¿qué pasa con aquellos que nunca han oído el Evangelio? ¿Qué pasa con aquellos que nunca han oído el Evangelio o nunca han aceptado el privilegio que toca su puerta? Hermanos y amigos, la ignorancia no será una cortada o excusa en el día del juicio. No lo será. Hechos capítulo 17 versículos 30 y 31. Hechos capítulo 17 versículos 30 y 31 declaran lo siguiente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto
ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, hablando de su Hijo amado Jesucristo. Hemos notado que seremos juzgados por la palabra de Dios, pero también seremos juzgados por la ley moral que Dios ha escrito en nuestros corazones. Consideremos cuidadosamente lo que enseña el Espíritu Santo en Romanos capítulo 2, versículos 12 al 16. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y esto no solamente lo dice Pablo, es el Espíritu hablando a través de Pablo, el Espíritu de Dios. Además, si aquellos que nunca han oído el Evangelio estuvieran en una condición salva, disminuiría en gran medida la urgencia de difundir el Evangelio. No tendríamos que predicar el Evangelio, el hermano Agustín y yo. Pero, en cambio, encontramos a Jesús, nuestro Señor, colocando la gran comisión en un lugar prominente en el Evangelio. Por ejemplo, vayamos a Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vayan conmigo a Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos y amigos, los primeros cristianos, los apóstoles, hicieron grandes esfuerzos y arriesgaron mucho su vida y su integridad física para difundir el mensaje del Evangelio por todas partes. Fueron golpeados, decapitados, apedreados, crucificados y verdaderamente torturados de otras viles maneras, simplemente por defender a Jesús, por defender a su Señor y difundir el Evangelio. Preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué estos hombres y mujeres devotos arriesgarían sus vidas y sufrirían grandes privaciones para hacer llegar el Evangelio a quienes nunca lo han escuchado? Si quienes eran ignorantes del Evangelio estaban en una situación segura, si ya eran salvos sin escucharlo.
Al presentar el Evangelio a quienes nunca lo habían escuchado, obligarían a los ignorantes a elegir entre defender a Jesús o alejarse. Aquellos que se alejaron habrían estado mucho mejor si nunca hubieran oído hablar de Jesús, si la ignorancia no tuviera un precio, pero tiene un alto precio. El apóstol Pablo expresa la urgencia de llevar el Evangelio a aquellos que nunca lo oyeron. En 2 de Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Versículo 4. En los cuales el Dios, con D minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Otra consideración muy importante en este estudio es el hecho de que Jesús dice que hay grados de castigo para aquellos que son rechazados en el día del juicio. Escuchen lo que dice Lucas. En Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En definitiva, el hecho más importante que debemos recordar cuando se trata del juicio final es que sabemos que Jesús es amoroso, misericordioso y justo. Sabemos que podemos contar con Él para tomar la decisión correcta en lo que respecta a nosotros o a cualquier otra persona. Pero bien, en resumen, asegúrense, asegúrese de haber hecho absolutamente todo lo que está en su alcance para prepararse para el juicio. Al mismo tiempo, asegurémonos de estar haciendo todo lo que está a nuestro alcance para plantar las semillas del Evangelio dentro de nuestra esfera de influencia, para que nadie pueda decir con razón, nunca me mencionaste a Jesús, nunca me compartiste el Evangelio, nunca me diste la esperanza que poseías. El Espíritu Santo nos aconseja en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Por más natural que sea preguntarse sobre el destino eterno de aquellos que nunca han escuchado el Evangelio, en última instancia, cuando pensamos en el tema del juicio, es altamente recomendable que pongamos un énfasis mucho mayor en examinarnos a nosotros mismos para estar seguros de que hemos hecho absolutamente todo
lo que está en nuestro poder para prepararnos para el juicio. Si el Señor Jesucristo, nuestro Señor, regresara hoy, podría decir con seguridad, sin dudar, que usted está listo para comparecer ante Él en juicio. ¿Podría hacerlo? Jesús nuestro Señor advirtió en Juan capítulo 8 versículo 24. Juan capítulo 8 versículo 24 advirtió lo siguiente: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Una vez más, Jesús advirtió cuando la gente se lamentaba por el terrible destino de los demás y no del propio. Jesús dice, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas capítulo 13, versículo 3. Lucas capítulo 13, versículo 3. Jesús nuestro Señor enseña en Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Recordemos, hermanos y amigos, cómo Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 5. Juan capítulo 3, versículo 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Durante los primeros 1500 años, así es, 1500 años del cristianismo, cada predicador que escribió sobre este pasaje hizo saber a su audiencia que se refería al bautismo en agua, por inmersión, no por aspersión, como hemos hablado en otras ocasiones. Esta verdad se confirma numerosas veces y en otras escrituras. En Hechos capítulo 2, cuando Pedro predicó acerca de Jesús a la multitud reunida de judíos, como el cumplimiento de las profecías de Joel y David, su audiencia quedó convencida. Pedro les dijo en Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Escuchen la respuesta en el siguiente versículo, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? El apóstol Pedro no les dijo que aceptaran a Jesús como su Salvador personal y que repitieran la oración del pecador, como hacen tantos predicadores hoy. No, no les dijo eso. Escuchen lo que les dijo Pedro, lo que se les fue encomendado por Dios, por su Espíritu a través de Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Amados amigos, esta oferta no expiró ese día. Tampoco estaba limitada únicamente a la gente de Jerusalén. El apóstol Pedro compartió las buenas nuevas, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos capítulo 2, versículo 39. Amigos, esa bendición, esa hermosa bendición está disponible para usted hoy. Está a miles de kilómetros de Jerusalén y viven 2000 años después. Pedro tenía más que decir, pero fíjense en lo que enfatiza a esa audiencia y lo que el Espíritu Santo preserva para que nosotros lo leamos en forma impresa en esta fecha tardía de la historia de la humanidad. Hechos capítulo 2, versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ese es también el mensaje del Señor para usted hoy. Sed salvos de esta perversa generación. Finalmente, leemos acerca de la respuesta masiva a ese sencillo mensaje en Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. ¿A dónde se añadieron? Al cuerpo de Cristo, a su iglesia, a la iglesia de Cristo. Quisiera compartir con ustedes un último pensamiento sobre el día del juicio. Satanás, sus ángeles y todos los hombres y mujeres malvados que no se arrepientan recibirán el castigo completo y final por sus malas acciones. Se hará justicia verdadera. La muerte será destruida. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 y versículos 14 y 15. Apocalipsis capítulo 20, versículos 10 y versículos 14 y 15. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quisiera terminar con la letra de la canción gospel titulada o llamada El Juicio por Lois Gale Sipolt. Todo está en calma, el cielo está en silencio, mientras el poderoso juez asciende al trono. El libro de la vida está abierto, mientras innumerables almas comienzan a gemir. Desde el trono se oye una voz como de trueno. Apartaos, no os conozco, porque los nombres escritos en este libro son las almas que mi sangre ha comprado. Los rostros se vuelven cuando en esa sala del tribunal llega la semilla misma del pecado, el que fue el acusador de los santos
debe enfrentar los cargos contra él, con la furia de todos los tiempos. Esa voz demoníaca comienza a gritar: «No es justo, casi te acabo, en Golgota te vi morir». Entonces, Satanás comienza a temblar cuando se conoce su destino. Desde el trono se pronuncia el veredicto: el lago de fuego será tu hogar. Y veo que todas las rodillas se doblan, que todas las manos se levantan en señal de honor. Todas las voces se elevan hacia Él. Eres digno, el Cordero sea alabado. Ángeles de pie, en posición de firmes, mientras los redimidos comienzan a cantar. Las cortes celestiales hacen resonar el himno. Tú eres nuestro Salvador, Señor y Rey. Tú eres nuestro Salvador, Señor y Rey. Tú eres nuestro Salvador, Señor y Rey. Tú eres digno, tú eres digno. El Cordero sea alabado.